Bien, la propuesta para hoy día es primero terminar ya de leer Alejo Carpentier con lo de Real Maravilloso, que todavía no lo hemos acabado, así que vamos a terminarlo hoy día. Lo segundo sería poder abordar a Simone de Beauvoir con el tema de su filosofía, su sistema filosófico, pero sobre todo tomando relación este librito que ella tiene sobre el segundo sexo, que es el título que lleva. No todo el libro, es un libro bastante extenso, pero sí las ideas principales que nos pueden iluminar un poco la historia. Todo va a estar referido a lo que vamos leyendo. Y lo otro, leer un pequeño análisis sobre las mujeres que han ido pasando alrededor de la Casa de los Espíritus y que nos van a ayudar muchísimo ese análisis para cerrar un poco la muerte de Clara, que fue lo último que leímos. Entonces, sobre todo lo de Alejo Carpentier y el análisis va a ser la prioridad. Vamos a ver si Simón de Beauvoir logra ingresar hoy día o no en los tiempos. Así que bueno, ojalá que sí. Vamos entonces a dar inicio. Voy a tratar de ser lo más concreto posible en lo que hemos preparado para hoy día. Y bueno, lo central, como siempre, la lectura, que es lo que más tiempo nos va a llevar. Bueno, entonces, nada más como un breve preámbulo para entrar a ver un poco sobre la autora. Siempre no nos olvidemos que estos nombres de filósofos, de escritores, literatos, literatas que vamos viendo ahí en el junco extras de lo que se lee como manera principal, solo son motivaciones para, por un lado, o entender la obra o para que ustedes puedan leerla en su casa o tomar como literatura extra. Me parece que eso es muy bonito. El segundo sexo de Simón de Beauvoir marca un antes y un después, sobre todo en el pensamiento de qué es la mujer y qué rol ocupa en la sociedad, cómo ha sido pensada en la sociedad. Más allá de la vinculación que después se hace con el movimiento feminista, recordemos que Simón de Beauvoir no escribe ese libro con el fin de aportar a un movimiento. La pregunta que ella se hace para escribir el libro es, ¿qué ha supuesto para mí el hecho de ser mujer? ¿Y qué ha supuesto ese hecho de ser mujer en el contexto actual? De a partir de eso y de una conversación que tiene con Sartre es que escribe el libro. Pero a lo que voy es, el libro como tal tiene una pregunta mucho más fundamental que me parece importante que todas las mujeres la puedan responder. ¿Qué ha supuesto para cada una de ustedes ser mujer en el contexto actual? Y Simone de Beauvoir es una maravilla para eso. Esa frase de ahí no quisiera que se reduzca a un tema de echar culpas ni de victimismos. Lo que ahí quiere decir Simone de Beauvoir con el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres es una cuestión muy filosófica que lo que nos dice es que cuando hemos planteado el ser de algo, siempre hay que tomar ese ser en su situación, en lo que ellos llaman los existencialistas lo situacional, es decir, para Simón de Beauvoir, el ser humano que es un ser humano libre no es plenamente libre si no se entiende esa condición o esa situación que tiene con el otro. En términos más sencillos, el otro me condiciona en cierta manera. No soy plenamente libre, ¿sí? Sartre pensaba que la libertad era total, es decir, yo era plenamente capaz de elegir independientemente del contexto en el que me ubicaba, para Sartre, ¿no? Sí, el contexto era algo que yo tenía que cargar encima. Lo que yo digo contexto lo llaman situación. La situación es lo que el ser tiene que cargar encima. Para Sartre no importaba la situación. Daba lo mismo, por ejemplo, me invento, ¿no? Que un chico que naciera en Gaza, por ejemplo, ahorita y en guerra, para Sartre tenía la misma condición de posibilidad de ser libre y de elegir algo que para él sería como una meta, un proyecto de vida, que alguien que naciera, por ejemplo, en Europa, en un contexto de familia rica. Para Sartre no había una diferencia. Ambos eran libres y ambos podían llegar al mismo lugar en base a la misma situación. Para Boboá no, para Boboá la situación va a condicionar muchas cosas. Entonces, comienza a marcar un presupuesto. Y la frase que ustedes que tienen ahí es eso, o sea, la mujer no es plenamente libre, está marcada por una situación y ha sido una situación en donde una mirada masculina ha ido definiendo ciertas cuestiones. Entonces, bien, con ese preámbulo, para no reducir las frases como a meras interpretaciones simplistas, vamos a entrar, como les decía, a ver ya de manera un poquito más concreta qué es lo que nos propone la autora. Pero bueno, esa era un poco la frase con la que iniciábamos ahora. Vamos a entrar a Alejo Carpentier y vamos a hacer el paréntesis con Beauvoir. Es muy interesante esta filósofa, aunque ella misma no se consideraba filósofa,
pero me parece que podemos nosotros decir que sí era una filósofa y una gran filósofa, ¿no? Para Simone de Beauvoir el filósofo es el que hacía un sistema filosófico. Ella ciertamente no crea un sistema, el que lo crea es Sartre, pero aplica muy bien a su condición de mujer en ese tiempo ese existencialismo tan bonito que es el que nos permite ser libres, ¿no? Bien. Vamos entonces a pasar ahora a terminar de ver a Alejo Carpentier, después retomaremos a Beauvoir. Rápidamente, habíamos comenzado a leer El reino de este mundo, volvemos a lo real maravilloso, decíamos que quería distanciarse un poco del realismo mágico, esto lo habíamos leído ya la vez pasada, ¿no? Simplemente lo vuelvo a mencionar. No nos olvidemos que la crítica de Carpentier es que hay un intento europeo por suscitar lo maravilloso en un arte y ese intento es un poco como falsario, como es como un artificio, es como si los eh, escritores quisieran meter lo maravilloso, lo fantástico en la realidad, cuando lo contrario nos dice que en cambio en nuestra realidad latinoamericana ya lo maravilloso está presente. Habíamos leído la anterior vez esto, les hago un breve resumen de algunos puntos importantes para volver a topar materia. Habíamos seguido con el relato y nos había dicho Alejo Carpentier lo siguiente, miren qué interesante, lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge una inesperada alteración de la realidad, milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Entonces, esta alteración, esta revelación, esta iluminación y esta ampliación que nosotros encontramos en la realidad, solamente la podemos percibir desde un estado límite que esa misma realidad nos ha conducido. ¿Qué quiere decir esto que es un poco intricado? Muy sencillo. En el contexto latinoamericano, lo que cualquier persona que se acerque a este contexto, lo que tendría que hacer es, como en la figura que ustedes ven ahí, encontrar lo maravilloso en la realidad, es decir, partir de afuera y tratar de encontrar eso dentro y después sacar. Es como si lo real y lo maravilloso estuvieran juntos, unidos en un mismo lugar, y nosotros simplemente tenemos que ver eso y sacar y traslucir eso que ya está en la realidad. Muy por el contrario que si nosotros en cambio insertamos lo maravilloso en una realidad que no es maravillosa, que es lo que hacían los europeos y la crítica que les hacían, ¿no es cierto? Es decir, aquí en Latinoamérica nosotros sacamos de la misma realidad lo maravilloso, en cambio en Europa lo que hacían es meter lo maravilloso en la realidad. ¿Y de dónde metían? De la imaginación de cada uno. Por eso sonaba artificial, ¿sí? Espero que se entienda un poquito el cuadro. Ese es el contraste, la gran diferencia, ¿no? Entonces lo maravilloso presupone, también nos decía Carpentier, una fe. No un racionalismo, no un empirismo, sino rescatar lo simbólico de la vida. Es decir, que para nosotros poder ver lo maravilloso, tiene que haber una fe de por medio que rompa lo lógico. Y aquí les pongo un ejemplo bien concreto. Yo me acuerdo, por ejemplo, mi abuelita, debe seguir haciéndolo, ya me confirmará mi mamá, tenía, por ejemplo, huesos de muerto en la casa porque decía que le cuidaban cuando ellos se iban de paseo. Y es más, mi abuelita contaba que cuando ellos se iban de paseo a algún lado, yo que sé, la casa quedaba sola, las luces se prendían, se apagaban porque los muertos cuidaban la casa. Y ella tenía los huesos del muerto ahí en la casa. Eso, por ejemplo, primero presupone una fe en la otra vida y en que los muertos siguen volviendo acá, ¿no? Pero por otro lado, imagínense, yo podría tranquilamente hacer un relato y pasar por realismo mágico eso, ¿no? Esto que le estoy contando es realismo mágico, podría darme para un cuento. No me hace falta tener que meter, yo imaginarme y decir, a ver, me voy a imaginar que alguien pone los huesos en la casa y el muerto le cuida la casa. No, no, no tengo que yo imaginarme y meterlo, lo maravilloso en la realidad. La realidad ya está inmiscuida con lo maravilloso. Por eso es que si ustedes van a la casa de mi abuelita, que estoy haciendo ahorita una infidencia, y buscan la casa, van a encontrar huesos de muerto. ¿O me equivoco, mamá? No, no te equivocas, ella tiene los huesos de los suegros, o sea, de mis abuelos paternos, Y eso unos no es real pequeñitos, maravilloso. perdón, Eso no sería algo como real maravilloso. sí, sí.
porque es una, claro, y les sentimos y a veces les hemos escuchado. Exacto. Si eso lo ponemos en un cuento, sería, por ejemplo, el realismo mágico, ¿no? Real maravilloso. O sea, la realidad ya está impregnada de eso. Irma, creo que has levantado la mano. No, perdón, Dani. Mm. Continuamos entonces. Bien. En ese marco, para Carpentier lo real no puede pensarse, al menos en Latinoamérica, sin lo maravilloso. No podemos pensar del puro realismo aquí, por lo menos en Latinoamérica, porque el ser de lo real está unido a lo maravilloso. El existencialismo, dice él, está alienado de la nada. Claro, el existencialismo solamente cree en los fenómenos visibles, no podría concebir una fe, por ejemplo. Bueno, lo real maravilloso sí la concibe. Hace una mención a Henry Christophe. Ahí tiene una imagen de Christophe, un esclavo haitiano que llegó a proclamarse rey y simbolizó la revolución haitiana. Es una cuestión loquísima porque este Christophe pasó de ser un esclavo a ser el mayor símbolo de la revolución haitiana. Como ustedes le pueden ver con esos trajes, esas cosas trafalarias, es un personaje, parecería inventado, fantasiado, y no, es un personaje real. Por otro lado, también nos dice Alejandro Carpentier que las danzas en América Latina encierran aún lo mágico en su consumación. Hay un aire ahí que encierra una fe, ¿no? Que no se da, por ejemplo, en las danzas europeas modernas. Y ahí les pongo una danza, por ejemplo, de Venezuela sobre el Corpus Christi. Si se dan cuenta, y esta danza la cita Alejo Carpentier en lo que habíamos leído, si se dan cuenta, todos estos relatos, todo esto que vamos viendo en la realidad, son parte de lo real maravilloso, es decir, de la literatura que nosotros podemos armar. Bien, este es un resumen de, final de todo el texto. Bueno, vamos entonces a leer un cachito nada más y de ahí ya pasamos a, a ver un análisis sobre las figuras femeninas de la Casa de los Espíritus. Así que bueno, vamos a leer unos minutitos para continuar con la lectura. Bien, nos habíamos quedado entonces en esta danza, nos dice Alejo Carpentier. Enfocado a otro aspecto de la cuestión, veríamos que así como en Europa Occidental el folclore danzarino, por ejemplo, ha perdido todo carácter mágico o invocatorio, rara es la danza colectiva en América que no encierre un hondo sentido ritual, creándose en torno a él todo un proceso iniciado. Tal los bailes de la santería cubana o la prodigiosa versión negroide de la fiesta del Corpus, el video que les acabé de pasar ahorita, que aún puede verse en el pueblo de San Francisco de Yara en Venezuela. Continúa entonces, dice, hay un momento en el sexto canto de Maldoror en que el héroe, perseguido por toda la policía del mundo, escapa a un ejército de agentes y espías, adoptando el aspecto de animales diversos y haciendo uso de su don de transportarse instantáneamente a Pekín, Madrid o San Petersburgo. Esto es literatura maravilloso en pleno. Pero en América, donde no se ha escrito nada semejante, existió un Macandal dotado de los mismos poderes por la fe de sus contemporáneos y que alentó con esa magia una de las sublevaciones más dramáticas y extrañas de la historia. Maldoror, lo confiesa el mismo Ducase, no pasaba de ser un poético rocambolé. De él solo quedó una escuela literaria de vida efímera. De Macandal el americano, en cambio, ha quedado toda una mitología acompañada de himnos mágicos, conservados por todo un pueblo que aún se cantan en las ceremonias del vudú. Hay, por otra parte, una rara casualidad en el hecho de que Isidoro Ducase, hombre que tuvo un excepcional instinto de lo fantástico poético, hubiera nacido en América y se jactara tan enfáticamente, al final de uno de sus cantos, de ser Le Montevidén. Y es que por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revolución que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Sin habérmelo propuesto de modo sistemático, el texto que sigue ha respondido a este orden de preocupaciones. En él se narra una sucesión de hechos extraordinarios ocurridos en la isla de Santo Domingo en determinada época que no alcanza el lapso de una vida humana,
dejándose que lo maravilloso fluya libremente de una realidad estrictamente seguida en todos sus detalles. Porque es menester advertir que el relato que va a leerse ha sido establecido sobre una documentación extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad histórica de los acontecimientos, los nombres de personajes, incluso secundarios, de lugares y hasta de calles, sino que oculta bajo su aparente intemporalidad un minucioso cotejo de fechas y de cronologías. Y sin embargo, por la dramática singularidad de los acontecimientos, por la fantástica apostura de los personajes que se encontraron en determinado momento en la encrucijada mágica de la ciudad del Cabo, todo resulta maravilloso en una historia imposible de situar en Europa y que es tan real, sin embargo, como cualquier suceso ejemplar de los consignados, para pedagógica edificación en los manuales escolares. Pero, ¿qué es la historia de América toda sin una crónica de lo real maravilloso? Bien, así termina Alejo Carpentier. Breves puntos entonces para finalizar este tema. Lo real maravilloso es una actitud frente a la realidad, más que una literatura. Es una actitud, es una visión que tenemos. Ver lo maravilloso que está presente ya. No puede ser entendida como técnica universal ya que está muy ligada a la cultura latinoamericana, está vivenciada en nosotros. No puede ser heredado de una visión sin fe. Presupone que hay una creencia, una cultura, una tradición. Para él, nace en América misma. Su historia y su cultura no viene exportada de Europa como el término realismo mágico. El realismo mágico, por un lado, decíamos, y aquí está el contraste con esto de Carpentier, donde lo mágico entra en la realidad sin alterarla, como si fuera algo natural. Lo mágico entra, ¿no? Este primer movimiento de descenso. Por el contrario, en lo real maravilloso que propone Carpentier, lo maravilloso no se inventa ni se añade. Hay que descubrirlo como ser mismo de lo real. Ven los movimientos distintos, el contraste es sutil. La crítica que hace Carpentier es contra el exotismo europeo que veía a América de una manera pintoresca, ¿no? Nos veía a nosotros como gente rara, que hacía cosas raras, extrañas, desapegada de la razón. Alejo Carpentier reivindica el hecho de que nuestra realidad no es una realidad fría como la de ellos, un poco artificiosa, sino que está impregnada por lo maravilloso que le da una vitalidad distinta. ¿Qué es lo que favorece ese realismo, ese real maravilloso? Una identidad literaria latinoamericana, auténtica y con propias raíces, nuestra, no exportada de otro país. Bien, bueno, eso es brevemente lo que Alejo Carpentier nos ha expuesto en ese prólogo. Así que espero que haya quedado un poco más claro y la sutil diferencia entre un término y el otro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, sí, yo, Dani, una Bien. consulta. Ajá. Eh, Respecto a lo que tú dices, ¿no? El real maravilloso es sacar la maravilla de lo que ya teníamos, en este caso en Latinoamérica, ¿no? Y el realismo mágico que se da en Europa es crear esa magia, y esa magia viene de la creatividad de la gente, ¿no? Ujú. Pensándolo así, no sé si de pronto lo estoy interpretando yo mal, se puede decir que los personas que escribieron los libros en Europa eran más creativos, o esta fe que tenía la gente latinoamericana en lo maravilloso que vivíamos también puede ser la creatividad nuestra. No sé si hay, pensando en creatividad, no, me Mm. sale esa duda. Sí, sí, podría parecer por la exposición que he dicho que simplemente el escritor tiene que ver la realidad y no crear nada, ¿no? Parecería que hay un tipo de creatividad distinta. Sin embargo, el relato fantástico europeo está impregnado por la creatividad, pero también por el contexto social, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que poner una diferencia, ¿no? Porque si bien lo real maravilloso en América Latina tiene un ámbito creativo enorme, porque una cosa es poder ver esa realidad, imaginarla y después pasarla al relato, ¿no? Y en ese pasar el relato ya está lo creativo de cada autor. Recoger eso de ahí lo hace creativo, la historia, la trama, si bien los hechos, los acontecimientos los vamos como captando de la realidad, todo el armado, ¿no? Toda la historia, eso sí es una construcción creativa. En cambio, el relato fantástico, y digo, y hablaba del contexto, está muy impregnado también, no solamente por el cambio que tuvo Europa con la época de la industrialización, por ejemplo, que les hace tener otro tipo de literatura, ¿sí? Que es justamente una literatura basada sobre todo en cómo hay límites que el ser humano ha
querido explotar a través de la industrialización y no ha logrado. Y ahí asoma la fantasía para suplantar eso que no ha logrado. Entonces son dos posiciones creativas distintas. Por eso, por ejemplo, hay un crítico aquí, Ángel Fareta, que dirá que el realismo mágico se da en toda Latinoamérica, pero no tan marcadamente en Argentina, por ejemplo, donde la industrialización llega con mayor fuerza y el relato fantástico exportado también. No tenemos nosotros narrativas de una especie de Lovecraft, por ejemplo, que creen fantasmas y monstruos. No, entonces tiene como otro contraste, es decir, es una imaginativa basada en el contexto, sobre todo. No sé si respondí un poco o no. Sí, sí, me quedó más claro, Dani. Gracias. Genial. Mamá, sí, levantaste la mano. Bueno, buenas noches con todos. Yo no sé si, por ejemplo, puede ser un ejemplo de real maravilloso, por ejemplo, nuestras leyendas, por decirte, la leyenda de Cantuña, la leyenda del Padre Almeida. ¿Puede ser eso lo real maravilloso? No sé, o sea, yo le asimilo a eso más bien. No sé si por ahí va o no. Sí, ingresa en la categoría en el sentido de que nosotros lo consideramos como real, ¿no? En la medida que eso para nosotros presuponga una realidad, sí. O sea, si nosotros creemos o presuponemos que Cantuña edificó la iglesia, sí, ahí entraría en lo real maravilloso, ¿no? Porque no nos olvidemos que la diferencia sería en tener la creencia de que eso pasó y sentirlo como parte de nuestra cultura, a pensar que eso fue fantaseado por otros, ¿no? Ahí hay una diferencia, es lo que decía, por ejemplo, el mismo Alejo Carpentier, ¿no? No es lo mismo decir que la licantropía de la que hablaba Cervantes, por ejemplo, pasaba porque era algo que sucedía en su época. Entonces, la persona que leía sobre la licantropía, estos hombres lobos, decía, pero bueno, esto es real, ¿no? Ahí ocurre, lo real está reflejado. Ahora, si en su época pensaban que la licantropía era una leyenda, una fantasía, no hubiera causado ese efecto de lo real maravilloso. Lo que quiero decir es que presupone que nosotros concibamos que eso que está narrándose pasa en la realidad y se integra y se pierden dentro de la realidad. Entonces, sí, si es que para nosotros la construcción de la iglesia de Cantuña presupone una cierta veracidad en la realidad, sí, pues podría entrar, ¿no? Si no, sería mucho más fantasía, ¿no? Entraría como en otra categoría. No sé si te respondí. Sí, 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 gracias, sí. Ya ya le entendí mejor. Ujú. Claro, presupone que la realidad misma tiene algo maravilloso, pero presupone que nosotros pensemos que esa realidad, estoy hablando desde Alejo Carpentiera, por eso dice, presupone una fe en lo real maravilloso. Si no hay una fe que nos haga pensar que eso es verdadero, y estamos en otro tema, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría pensar que, no sé, eh, si me invento que del lago de Cuicoche sale un monstruo, ¿no? Es como, eso ya es fantasía, ¿no? Porque en la realidad yo diría, no, o sea, no, no sé si se ve el contraste, ¿no? Hay algo distinto ahí. Alexao, Sí, me ha encantado esto de lo real maravilloso porque ciertamente una de las cosas que más me gusta es contemplar las maravillas que tiene nuestro país, nuestro continente, referente a la naturaleza. Y se me viene un gran ejemplo. Cuando Charles Darwin llegó a las Islas Galápagos, encontró maravillas, ¿no? Y escribió sobre eso. Entonces ahí estaríamos como un ejemplo claro, sería de real maravilloso, porque es real y fue algo que no habían visto en otra parte del mundo, ¿no? Y tan hermoso que lo sorprendió. ujú. ¿Podría? Sí, sí, sí. Y ahí entraría un poco lo de Irma porque el que capte esa realidad debería poder captar que ahí en esa realidad hay algo maravilloso y si eso lo pasa a cualquier tipo de arte, literatura, escritura, eso sería justamente captar lo maravilloso de la realidad y a través de la imaginación y de la creatividad propia de cada autor, escribirlo, ¿no? O pasarlo por otro filtro que es el filtro del arte. Pero sí, implica, por eso decía Carpentier, es una actitud más que una técnica, ¿no? Y sí, 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 aplicaría muy bien. Gracias, Alexao. Muy buen ejemplo. Lo que nos maravilla, Gracias. Carpentier llega a Haití y le maravillan las danzas, ¿no? Y le maravillan las historias de esos hombres, que parece tan fantástico el relato, pero que han pasado. Es esa mezcla, esa unión de las dos cosas, ¿no?
Y yo no sé si alguien no nos ha acompañado, venía, ¿te acuerdas que había alguien de México que nos hablaba sobre el culto a la muerte? ¿Cómo vivían ellos las ceremonias de la muerte? Era real para ellos el paso de los muertos, ¿no? Llevaban comida, porque es para ellos real. No es no es una fantasía, implica una realidad, pero eso está mezclado con lo maravilloso del relato, ¿no? Es que al más allá, ellos lo traen acá como ritual y como imágenes, pues, ¿no? En el momento en que elaboran los altares para los muertos, las fotografías, los colores, es como que ese más allá incierto o imaginativo lo plasman en la realidad y lo vuelven un ritual. Exacto, pero claro, ahí venía la crítica que ponía, desde Europa ven eso, decían como algo exótico, ¿no? Como algo salido de una mente menor, ¿no? Como si fuéramos nosotros una especie de cultura más pequeña, porque ellos estaban en toda la época del auge industrial, del positivismo duro, ¿no? De la racionalidad por sobre todas las cosas. Entonces, eso era visto de una manera menor. Por eso no quiero poner palabras que no usó el autor, pero esto, siéntanlo desde mi parte, me parece que le enojaba un poco a Carpentier que hayamos exportado el término de realismo mágico cuando en realidad nosotros creamos otro tipo de situación, ¿no? De narrativa a partir de nuestro contexto. Tati. Buenas noches con todos. No sé si estoy aproximándome de pronto un poco más a la conceptualización de lo que estamos viendo. De pronto para mí lo real maravilloso podría ser todo lo divino, que es algo real para nosotros, y entrarían en ese sentido tanto lo europeo como lo latino. Eh, en un gran contexto sería la fe en las distintas creencias que tenemos, que es real para cada persona, independientemente de la religión que uno tenga, y es maravilloso porque se ve, lo divino sería así, Ujú, una. Y si lo hacemos en un contexto más pequeño, podríamos entenderlo de pronto, no sé si me equivoco, lo real maravilloso de pronto en las cábalas que cada persona tenemos. Las cábalas son reales para cada uno y se vuelven maravillosas por el hecho de que eh, son, mm, existen para cada individuo y se vuelven realidad. Creemos tanto en algo, y ahí iría justamente en la palabra fe, sea en una cábala o en una creencia, sea religioso o no, creo que por ahí de pronto podría ir lo real maravilloso, mientras que lo mágico me parece que es más efímero, más, justamente ahí diría la palabra que decía Irma, creativo, que nace de algo que yo me puedo imaginar, de pronto, yo que sé, eh, que brotan de un árbol, flores con manjar de leche o algo así, ¿no? Es decir, lo que contextualicen dentro de la literatura. Mientras que lo real maravilloso me parece, a mi criterio, en base a lo que tú has explicado, algo más cercano a nosotros, algo que es justamente real y ujú, maravilloso porque parecería que no, pero pasa. No ujú. sé si voy por ahí. Y sobre todo tengan presente que lo maravilloso entraña un sentimiento, o sea, toca el afecto de la persona. Por eso también sería por ahí, por la creencia, pero también está incluido el paisaje, por ejemplo, ¿no? Lo que decía Alexis. Este paisaje que tenemos tan exuberante, tan poco común, ¿no? Para otro tipo de mentalidades que también causan una maravilla, un asombro frente a eso y revela en lo real, en la realidad, algo que eso causa asombro, causa estupor. Es una actitud, por eso el sentimiento, como también lo puede causar en lo que le decía, en las cábalas, en las culturas, en las creencias, ¿no? Entonces, lo de Alejo Carpentier, veámoslo ciertamente como un concepto que trata de aproximarse más bien a la realidad latinoamericana que solamente limitar un tipo de literatura, ¿no? Es mucho más amplio, pero sí, va por ahí también, ¿no? Va por ahí. Muchas gracias, Tati. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar para ganarle el tiempo al tiempo. Dejamos a Boboá para el próximo martes. Voy a leerles nada más. Sí, tengo que leer. Lo que pasa es que si no les leo, vamos a, perdón, la riqueza enorme de poder entrar al capítulo 10. Y nada, entremos al capítulo 10 suavemente. Así que bueno.
Les leo un ensayo que se llama La Casa de los Espíritus y la Evolución de la Mujer Moderna. Les voy a pedir ahora que me escuchen nada más y que me presten atención porque es muy interesante. Lo voy a hacer rápidamente, no va a demorar más de 5 minutos la lectura. Voy a ir cortando algunas partes, pero que es importante para entrar al capítulo. La autora del ensayo, el autor, perdón, del ensayo es Michael Handelsman, de la Universidad de Tennessee, en Knoxville. Nos dice lo siguiente, miren qué interesante. Aunque ha habido muchas escritoras latinoamericanas en los últimos 20 años, ninguna ha recibido tanta atención y publicidad como Isabel Allende. Por primera vez, al lado de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes, surge un escritor en América que ocupa un lugar eminente en los círculos literarios internacionales. Al poco tiempo de publicar La Casa de los Espíritus de 1982, Allende ve su primera novela traducida a varios idiomas mientras se convierte en un bestseller. Tal vez por no estar acostumbrados a semejantes éxitos logrados por las mujeres, algunos críticos han cuestionado el talento artístico de Allende, insistiendo más bien en su parentesco con Salvador Allende y a la vez sugiriendo que su apellido, resonante en estos tiempos tan críticos y difíciles para Chile, ha sido la principal causa de su fama. También, para que no hubiera lugar a dudas, algunos comentaristas han minimizado la importancia y la originalidad de la Casa de los Espíritus al resaltar los aspectos demasiado parecidos a Cien años de soledad. Típica de estas insinuaciones es la noción de que Isabel Allende es poco más que la invención publicitaria de alguna que otra editorial metropolitana. Según se ha afirmado, abro comillas, faltaba una mujer entre las filas del boom latinoamericano. Los europeos y los norteamericanos, patrocinadores de esta dudosa corriente sobre la cual depositaron sus ojos cansados de los horizontes locales, descubrieron y fabricaron a esta mujer, maravilla que tanto les hacía falta. El hecho es que escogieron a Isabel Allende, sobrina del fallecido presidente de Chile y exiliada en Caracas desde el golpe militar de 1973, para subirle en el trono de la consagración, la nueva reina de lo real maravilloso, a un lado del príncipe heredero Gabriel García Márquez. Cierro cita. Esta es una cita, ahora les digo, perdón un ratito, tengo aquí los papeles. A ver. Aquí está, de Fabián Bradú, en un texto que se llama De amor y de sombra de Isabel Allende. Miren qué dura la crítica, ¿no? La posicionan como una especie de complemento de la publicidad, del eslogan, del momento, como para tener a un Gabriel García Márquez, falta una mujer, no nos pongámosle a este. Terrible. Continúo. A pesar de este escepticismo en lo que se refiere al talento de Allende, La Casa de los Espíritus sí es una novela que merece leerse. Como toda obra de calidad y trascendencia, le ofrece al lector múltiples niveles de interpretación y análisis. La historia chilena del siglo XX, los conflictos clasistas, el amor, la novela testimonial y la condición de las mujeres son solo algunos temas que llenan las páginas de La Casa de los Espíritus. Y aquí entro a lo que quería llegar. Para los propósitos de este trabajo, quisiéramos examinar la evolución de la mujer vista a través de 4 generaciones de una familia de la burguesía chilena. A diferencia de otras obras, en esta primera novela de Allende, los personajes femeninos ya no son el pretexto tradicional de la escritura masculina, sino que constituyen centros de energía pulsores y propulsores del dinamismo narrativo, que desafían el despotismo patriarcal, los prejuicios sociosexuales, la dictadura y la represión política. Entre la enorme galería de personajes femeninos de la novela, 4 mujeres en particular se destacan por constituir el eje de la narración, en orden cronológico: Nidia, Clara, Blanca y Alba. No es de más evocar aquí a Alfonsín Storni, quien en su famoso poema titulado Bien pudiera ser, puso de relieve el potencial reivindicador de las nuevas generaciones femeninas que continúan la búsqueda de formas de vida más auténticas y completas que las del pasado. Y cito a Alfonsín Storni. En un verso dice: a veces en mi madre apuntaron anteojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Qué bonito verso.
No sé si captan la potencia del verso, ¿no? Vuelvo a decirlo. A veces en mi madre apuntaron anteojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró, es decir, no pudo. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. La otra generación, la hija, sí lo logró. Qué bonito. Es un poco lo que va pasando en la Casa de los Espíritus, ¿no? Esta relación entre generaciones representa uno de los puntos claves de la Casa de los Espíritus. A lo largo de 4 generaciones, Allende traza la historia de una familia chilena y la de Chile. Y es dentro de esta historia donde se encuentra una serie de modelos femeninos caracterizados por una evolución de conductas y motivos que paulatinamente le abren a la mujer nuevos derroteros y oportunidades en su búsqueda de libertad y autenticidad. Por consiguiente, las 4 mujeres principales de la novela representan distintas épocas sociohistóricas dentro de la evolución de un sector de la mujer moderna. Y aquí comenzamos, voy a llegar hasta Clara que ha fallecido, y con eso ahí sí retomamos. Así que, a través de Nibia, Clara, Blanca y Alba, Isabel Allende va registrando el curso de viejas a nuevas formas de participación de la mujer en su lucha por los derechos de su propio sexo y por los de las clases sociales desposeídas. Desde el principio, el lector reconoce en Nibia ciertas tendencias que potencialmente van a crear a una nueva mujer. Frente al poder de la Iglesia, esta institución que esperaba que toda mujer decente se pareciera a la Virgen María, y dentro de una sociedad feudal regida por diversos patriarcas, Nibia adopta una conducta iconoclasta para su época de comienzos del siglo XX, mientras se alejaba de la autoridad dictatorial del sacerdote, ya que, y cito, prefería entenderse con Dios sin remordimientos y tenía profunda desconfianza de las sotanas y se aburría del cielo, el purgatorio y el infierno, cierro cita, esta dama de clase alta se dedicaba a las primeras campañas sufragistas de su país. Por eso, abro cita, acompañaba a su marido en sus ambiciones parlamentarias en la esperanza de que si él ocupaba un puesto en el Congreso, ella podría obtener el voto femenino. Cierro cita. Es que, Nidia es una mujer liberada que está comenzando, inicio del siglo XX. Esteban Trueba, el gran patriarca de esta novela y el yerno de Nibia, recuerda que ésta, abro cita, salía en la noche a pegar pancartas sufragistas en los muros de la ciudad y era capaz de pasear por el centro pidiendo que las mujeres tuvieran derechos de los hombres, cierro cita. Sin embargo, es esencial no exagerar la rebeldía de la señora del Valle ni sacarla de su contexto sociohistórico. Además de haber dado a luz 15 veces, Nibia no rompe verdaderamente con las estructuras y patrones dominantes de su sociedad. Por una parte, ella y sus compañeras sufragistas habían llegado a la conclusión de que mientras las mujeres no se cortaran las faldas y el pelo y no se quitaran los refajos, daba igual que pudieran estudiar medicina o tuvieran derecho a voto, porque de ningún modo tendrían ánimo para hacerlo. Pero por otra parte se descubre que, abro cita, no tenía valor para ser de las primeras en abandonar la moda, cierro cita. Esta misma vacilación y conducta contradictoria de Nibia se pone de relieve cuando su hija Clara, abro cita, descubría el contraste entre su madre y sus amigas, con abrigos de piel y botas de gamuza, hablando de opresión, de igualdad y derechos, a un grupo triste y resignado de trabajadoras. De la fábrica, las sufragistas iban a la confitería de la Plaza de Armas a tomar té con pastelitos y comentar los progresos de la campaña, cierro cita. Es así que la niña escribía con asombrosa intuición, se refiere a Clara, que las obras de caridad no podían mitigar la monumental injusticia. El feminismo incipiente de Nibia parece entrar en una segunda etapa con Clara. Aunque ésta dedicó muchas horas durante sus estadías en la hacienda de la familia Trueba del Valle a la reivindicación de las mujeres campesinas, mediante tales actividades como clases de costura y mitines feministas, parte de la importancia y la singularidad de Clara radica en su dimensión mágica y espiritista. Y esto prestemos mucha atención porque es de lo central de Clara. Desde muy joven conocía el significado de los sueños.
Veía el futuro y movía las teclas del piano con la tapa cerrada. ¿Nos acordamos de esto, no? La excentricidad de Clara Clarividente termina con la creación de un mundo cerrado y libre de cualquier intromisión masculina. Más concretamente, la figura de Clara simboliza un estado personal de autonomía y libertad femeninas en un mundo patriarcal y machista representado por Esteban, el esposo de Clara. En repetidas ocasiones de la novela, Esteban lamenta su fracaso matrimonial, o en otras palabras, su inhabilidad de dominar a su esposa. A pesar de idolatrar a Clara, comprendió, abro citas, que Clara no le pertenecía y que si ella continuaba habitando un mundo de aparecidos, de mesas de tres patas que se mueven solas y barajas que escrutan el futuro, lo más probable era que no llegara a pertenecerle nunca. Cierro cita. También Esteban sentía una sed de Clara que nunca, ni aun en las noches más fogosas y prolongadas, conseguía saciar. Se dormía consciente de que la mujer que reposaba a su lado no estaba ahí, sino una dimensión desconocida a la que él jamás podría llegar. Para un hombre que se había acostumbrado a violar, se refiere Esteban, ¿no? Y a controlar a todas las mujeres del campo en un abrir y cerrar de ojos, su experiencia con Clara constituye una derrota total. Su dolor se patentiza cuando confiesa que un día, abro citas, Clara hizo poner un pestillo en la puerta de su habitación y no volvió a aceptarme en su cama. Cierro citas. De hecho, el comportamiento de Clara llegó a tales extremos que después de una discusión violenta con Esteban, recordemos que le pega, ¿no? Ella, abro citas, no volvió a hablar a su marido nunca más en su vida. Dejó de usar su apellido de casada y se quitó del dedo la fina alianza de oro que él le había colocado más de 20 años atrás. Cierro cita. Es imprescindible señalar la centralidad de la figura de Clara, quien logra desplazar al patriarca Esteban. Todo gira en torno a ella, Clara. La casa de la esquina, es decir, la casa de los espíritus de la familia Trueba del Valle, es un centro de encuentros y reuniones de espiritistas, escritores y de otros excéntricos como los teósofos, los acupunturistas, los telépatas, los fabricantes de lluvia, los peripatéticos, los adventistas del séptimo día y un largo etcétera más. Esta es su corte dentro de un matriarcado que parece ser una metáfora del poder que la mujer ejerce en América Latina. Hace años, en la ya famosa colección de ensayos intitulada Female and Male in Latin America, Jane Jacquet observó: una larga generación en Norteamérica, las mujeres tenían la convicción de ser las que llevaban el poder relativo sobre los hombres, y esto se debe a que fabricaban sus sueños desde la interioridad de un hogar que les permitía de una u otra manera tener roles diferenciados. De modo que, en la figura de Clara, el lector encuentra a una mujer que logra realizar todo su potencial como persona singular y especial. Su contribución a la evolución de la mujer nueva se le encuentra en un plano personal y no en un campo político. Según Alba, la nieta que escribe, Clara era el motor que ponía en marcha y hacía funcionar aquel universo mágico que era la parte posterior de la gran casa de la esquina. Al morirse, todo se deteriora. Abro comillas. Todos en la familia sintieron que sin Clara se perdía la razón de estar juntos. No tenían casi nada que decirse. Cierro comillas. Mientras Nivia sugiere la posibilidad de que la mujer pueda participar en la sociedad como una fuerza política y pública, y mientras Clara constata que la mujer está en condiciones de imponerse ante el hombre en un nivel personal, en lo que se refiere a Blanca, ella rechaza, por un lado, aquellas convenciones sociales que obligan a la mujer a reprimir sus instintos sexuales, y por otro lado, derrumba las barreras sociales entre la clase pobre y la burguesía chilena. Y bueno, el ensayo continúa con todo el análisis sobre lo que hace Blanca, sobre lo que construye Blanca, y después terminará con lo que construye Nivia. Pero lo vamos a dejar para otra lectura porque me voy a ir toda la reunión solo yo. Así que vamos a leer, pero bien, espero no haberles cansado, que haya podido ser interesante. Me pareció importante porque acabamos de hacer un ciclo con Clara y la visión que tiene este ensayo es revelador, ¿no? Nivia inicia una estructuración, un primer momento social. Clara lo continúa, pero desde lo personal rescata
la libertad personal. Y eso va a estar muy en sintonía con lo que vamos a ver en Simón de Beauvoir la próxima vez. Así que bueno, disculpas siempre por tanta largura de mi parte, pero bueno, creo que era importante acabando el capítulo ver esto de acá. Bien. No, muchas gracias porque aclara muchísimo el entendimiento de todo lo que hemos leído, ¿no? Un ensayo que va recopilando lo más importante y profundiza en el tema del análisis literario, social. Entonces, más bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por compartir. No, no, con mucho gusto. Hay mucho, hay muchísimo escrito sobre la Casa de los Espíritus, una cantidad enorme de ensayos de todos tipos. Si a alguien por ahí le interesa algún tema y quiere profundizar, avíseme, yo le puedo pasar material. Y la literatura es muy rica alrededor del libro. Yo, la verdad, no me había imaginado lo tan insondable que puede ser lo que escribe Allende. Y la verdad es una maravilla. Yo les invito a que veamos el libro desde todas las dimensiones. Y como mencionaba el ensayo, en efecto, Clara termina creando un mundo, ¿no? Interesante lo que dice, espiritual, ¿no? Y siendo el centro de ese mundo, desplazando por completo a Esteban. Habría que poner un elemento que no menciona el ensayo que me parece importante. Eso se logra por la violencia que ejerce Esteban física sobre Clara, que termina de romper, ¿no? Ese es un punto también muy importante en la novela, la violencia, ¿no? Ejercida desde una posición completamente terrible, ¿no? Como es el tema de la violencia, de que se impone la fuerza. Y lo otro que me parece que rescata el ensayo es, yo no había sabido, y esto lo comencé a investigar también, hay una gran cantidad de críticas de Isabel Allende terribles, ¿no? Como la que les acabé de leer, atroces, que la consideran como una figura fruto del mercado, ¿no? Hacía falta ahora en esta sociedad que la mujer tiene que salir adelante. Bueno, pues pongamos a otra representante del Bunya, a Isabel, hagámosle loas, ¿no? Y no rescatan el poder artístico, la creatividad, lo que ella vale por sí misma, ¿no? Como si fuera un complemento de Gabriel García Márquez, una especie de pie de página de García Márquez. Me parece terrible, ¿no? Y bueno, hay que saber que a veces se la toma así a Allende. Por eso no tiene, ahora recién recibe un reconocimiento en Chile, ¿no? Por eso era tan importante y me pareció bueno que Jorge nos haya compartido eso. Bueno, no sé quién quisiera ayudarnos con la lectura de hoy día, la corta lectura que vamos a tener hoy día. Yo, Tati, Alexis, adelante. Entonces comenzamos con Tati y de ahí pasamos contigo, Alexaba. Adelante, Tati. Capítulo 10 que se titula La época del estropicio. La época del estropicio. No puedo hablar de eso, pero intentaré escribirlo. Han pasado 20 años y durante mucho tiempo tuve un inalterable dolor. Creí que nunca podría consolarme, pero ahora, cerca de los 90 años, comprendo lo que ella quiso decir cuando nos aseguró que no tendría dificultad en comunicarse con nosotros, puesto que tenía mucha práctica en esos asuntos. Antes yo andaba como perdido, buscándola por todas partes. Cada noche al acostarme, imaginaba que estaba conmigo, tal como era cuando tenía todos sus dientes y me amaba. Apagaba la luz, cerraba los ojos y en el silencio de mi cuarto procuraba visualizarla. La llamaba despierto y dicen que también la llamaba dormido. La noche que murió, me encerré con ella. Después de tantos años sin hablarnos, compartimos aquellas últimas horas reposando en el velero del agua, mansa de la seda azul, como le gustaba llamar a su cama. Y aproveché para decirle todo lo que no había podido decirle antes. Rodó lo que había callado desde la noche terrible en que la golpeé. Le quité la camisa de dormir y la revisé con cuidado, buscando algún rastro de enfermedad que justificara su muerte. Y al no encontrarlo, supe que simplemente había cumplido su misión en esta tierra y había volado a otra dimensión donde su espíritu, libre al fin de los lastres materiales, se sentiría más a gusto. No había ninguna deformidad ni nada terrible en su muerte. La examiné largamente porque hacía muchos años que no tenía ocasión de observarla a mi antojo, y en ese tiempo mi mujer había cambiado. Como nos ocurre a todos con el transcurso de la edad, me pareció tan hermosa como siempre. Había adelgazado y creí que había crecido, que estaba más alta, pero luego comprendí que era un efecto ilusorio.
producto de mi propio achicamiento. Antes me sentía como un gigante a su lado, pero al acostarme con ella en la cama, noté que éramos casi del mismo tamaño. Tenía su mata de pelo rizado y rebelde que me encantaba cuando nos casamos, suavizada por unos mechones de canas que iluminaban su rostro dormido. Estaba muy pálida, con sombras en los ojos, y noté por primera vez que tenía pequeñas arrugas muy finas en la comisura de sus labios y en la frente. Parecía una niña, estaba fría, pero era la mujer dulce de siempre, y pude hablarle tranquilamente, acariciarla, dormir un rato cuando el sueño venció la pena, sin que el hecho irremediable de su muerte alterara nuestro encuentro. Nos reconciliamos por fin. Al amanecer, empecé a arreglarla, para que todos la vieran bien presentada. Le coloqué una túnica blanca que había en su armario y me sorprendió que tuviera tan poca ropa, porque yo tenía la idea de que era una mujer elegante. Encontré unos calcetines de lana y se los puse para que no se le helaran los pies, porque era muy friolenta. Luego le cepillé el pelo con la idea de armar el moño que usaba, pero al pasar la escobilla se alborotaron sus rizos formando un marco alrededor de su cara, y me pareció que así se veía más bonita. Busqué sus joyas para ponerle algunas, pero no pude hallarlas. Así es que me conformé con sacarme la alianza de oro que llevaba desde nuestro noviazgo y ponérsela en el dedo para reemplazar la que se quitó cuando rompió conmigo. Acomodé las almohadas, estiré la cama, le puse unas gotas de agua de colonia en el cuello y luego abrí la ventana para que entrara la mañana. Una vez que todo estuvo listo, abrí la puerta y permití que mis hijos y mi nieta se despidieran de ella. Encontraron a Clara sonriente, limpia, hermosa, como siempre estuvo. Yo me había achicado 10 centímetros. Me nadaban los zapatos y tenía el pelo definitivamente blanco, pero ya no lloraba. Pueden enterrarla, dije. Aprovechen de enterrar también la cabeza de mi suegra, que anda perdida en el sótano desde hace algún tiempo. Agregué y salí arrastrando los pies para que no se me cayeran los zapatos. Así se enteró mi nieta que aquello que había en la sombrerera de cuero de cochino y que le sirvió para jugar a las misas negras y poner de adorno en sus casitas del sótano era la cabeza de su bisabuela, Nibia, que permaneció insepulta durante mucho tiempo, primero para evitar el escándalo y después porque en el desorden de esta casa se nos olvidó. Lo hicimos con el mayor sigilo, para no dar que hablar a la gente. Después que los empleados de la funeraria terminaron de colocar a Clara en su ataúd y de arreglar el salón como capilla mortuoria, con cortinajes y crespones negros, cirios chorreados y un altar improvisado sobre el piano, Jaime y Nicolás metieron en el ataúd la cabeza de su abuela, que ya no era más que un juguete amarillo con expresión despavorida, para que descansara junto a su hija preferida. El funeral de Clara fue un acontecimiento. Ni yo mismo me pude explicar de dónde salió tanta gente dolida por la muerte de mi mujer. No sabía que conociera a todo el mundo. Desfilaron procesiones interminables, estrechándome la mano. Una cola de automóviles trancó todos los accesos al cementerio y acudieron unas insólitas delegaciones de indigentes, escolares, sindicatos obreros, monjas, niños mongólicos, bohemios y espirituados. Casi todos los inquilinos de las Tres Marías viajaron, algunos por primera vez en sus vidas, en camiones y en tren para despedirla. En la muchedumbre vi a Pedro II García, a quien no había vuelto a ver en muchos años. Me acerqué a saludarlo, pero no respondió a mi señal. Se aproximó cabizbajo a la tumba abierta y arrojó sobre el ataúd de Clara un ramo medio marchito de flores silvestres, que tenía la apariencia de haber sido robadas de un jardín ajeno. Estaba llorando. Alba, tomada de mi mano, asistió a los servicios fúnebres. Vio descender el ataúd en la tierra, el lugar provisorio que le habíamos conseguido. Escuchó los interminables discursos exaltando las únicas virtudes que su abuela no tuvo, y cuando regresó a la casa, corrió a encerrarse en el sótano a esperar que el espíritu de Clara
se comunicara con ella, tal cual se lo había prometido. Allí lo encontré sonriente, dormida, sobre los restos apolillados de Barrabás. Esa noche no pude dormir. En mi mente se confundían los dos amores de mi vida. Rosa, la del pelo verde, y Clara, clarividente. Las dos hermanas que tanto amé. Al amanecer decidí que si no las había tenido en mi vida, al menos me acompañarían en la muerte. De modo que saqué del escritorio unas hojas de papel y me puse a dibujar el más digno y lujoso mausoleo de mármol, italiano color salmón, con estatuas del mismo material que representarían a Rosa y a Clara con alas de ángeles, porque ángeles habían sido y seguirían siendo. Allí, entre las dos, será enterrado algún día. Quería morir lo antes posible, porque la vida sin mi mujer no tenía sentido para mí. No sabía que todavía tenía mucho que hacer en este mundo. Afortunadamente, Clara ha regresado. O tal vez nunca se fue del todo. A veces pienso que la vejez me ha trastornado el cerebro y que no sé qué puede pasar por alto el hecho de que la enterré hace 20 años. Sospecho que ando viendo visiones, como un anciano lunático, pero esas dudas se disipan cuando la veo pasar por mi lado y oigo su risa en la terraza. Sé que me acompaña, que me ha perdonado todas mis violencias del pasado y que está más cerca de mí de lo que nunca estuvo antes. Sigue viva y está conmigo. Clara, clarísima. Gracias, Tati. Alexao, adelante. Ok, la muerte de Clara trastornó por completo la vida de la gran casa de la esquina. Los tiempos cambiaron, con ella se fueron los espíritus, los huéspedes y aquella luminosa alegría que estaba siempre presente debido a que ella no creía que el mundo fuera un valle de lágrimas, sino por el contrario, una humorada de Dios. Y por lo mismo, era una estupidez tomarlo en serio, si él mismo no lo hacía. Alba notó el deterioro desde los primeros días. Lo vio avanzar lento pero inexorable. Lo percibió antes que nadie por las flores que se marchitaron en los jarrones, impregnando el aire con un olor dulzón y nauseabundo, donde permanecieron hasta secarse. Se deshojaron, se cayeron y quedaron solo tallos mustios que nadie retiró hasta mucho tiempo después. Alba no volvió a cortar flores para adornar la casa. Luego murieron las plantas porque nadie se acordó de regarlas ni de hablarles, como hacía Clara. Los gatos se fueron calladamente, tal como llegaron o nacieron en los vericuentos del tejado. Esteban Trueba se vistió de negro y pasó en una noche de su recia madurez de varón saludable a una incipiente vejez, encogida, tartamudeante, que no tuvo, sin embargo, la virtud de calmarle la ira. Llevó su riguroso luto por el resto de su vida, incluso cuando eso pasó de moda y nadie se lo ponía, excepto los pobres, que se ataban una cinta negra en la manga en señal de duelo. Se colgó al cuello una bolsita de gamuza suspendida de una cadena de oro, debajo de la camisa junto a su pecho. Eran los dientes postizos de su mujer, que para él tenían un significado de buena suerte y de expiación. Todos en la familia sintieron que sin Clara se perdía la razón de estar juntos. No tenían casi nada que decirse. Trueba se dio cuenta de que lo único que lo retenía en su hogar era la presencia de su nieta. En el transcurso de los años siguientes, la casa se convirtió en una ruina. Nadie volvió a ocuparse del jardín para regarlo o para limpiarlo, hasta que pareció tragado por el olvido, los pájaros y la mala hierba. Aquel parque geométrico que mandó plantar Trueba, siguiendo los diseños de los jardines de los palacios franceses, y la zona encantada donde reinaba Clara en el desorden y la abundancia.
La lujuria de las flores y el caos de los filodendros se fueron secando, pudriendo, enmalezando. Las estatuas ciegas y las fuentes cantarinas se taparon de hojas secas, excremento de pájaro y musgo. Las pérgolas, rotas y sucias, sirvieron de refugio a los bichos y de basurero a los vecinos. El parque se convirtió en un tupido matorral de pueblo abandonado, donde apenas se podía andar sin abrirse paso a machetazos. La macrocarpa que antes podaban con pretensiones barrocas terminó desesperanzada, contrahecha y atormentada por los caracoles y las pestes vegetales. En los salones, poco a poco las cortinas se desprendieron de sus ganchos y colgaron como enaguas de anciana, polvorienta y desteñidas. Los muebles pisoteados por Alba, que jugaba a las casitas y a las trincheras en ellos, se transformaron en cadáveres con los resortes al aire, y el gran gobelino de salón perdió su pulquérrima impavidez de escena bucólica de Versalles y fue usado como blanco de dardos de Nicolás y su sobrina. La cocina se cubrió de Gracia y de hollín. Se llenó de tarros vacíos y pilas de periódicos y se dejó producir los grandes fuentes de leche asada y los guisos perfumados de antaño. Los habitantes de la casa se resignaron a comer garbanzos y arroz con leche casi a diario, porque nadie se atrevía a hacer frente al desfile de cocineras berruguientas, enojadas, despóticas, que reinaron por turnos entre las cacerolas renegridas por el mal uso, los temblores de tierra, los portazos, el bastón de Esteban Trueba abrieron grietas en las murallas y astillaron las puertas. Se soltaron las persianas de los goznes y nadie tomó la iniciativa de repararlas. Empezaron a gotear las llaves, a filtrarse las cañerías, a romperse las tejas, a aparecer manchas verdosas de humedad en los muros. Solo el cuarto tapizado de seda azul de Clara permaneció intacto. En su interior quedaron los muebles de madera rubia, todos vestidos de algodón blanco, la jaula vacía del canario, la cesta con tejidos inconclusos, sus barajas mágicas, la mesa de 3 patas, la ruma de cuadernos donde anotó la vida durante 50 años y que mucho tiempo después, en la soledad de la casa vacía y el silencio de los muertos y los desaparecidos, yo ordené y leí con enrojecimiento para reconstruir esta historia. Jaime y Nicolás perdieron el poco interés que tenían en la familia y no tuvieron compasión por su padre, que en su soledad procuró inútilmente construir con ellos una amistad que llenara el vacío dejado por una vida de malas relaciones. Vivían en la casa porque no tenían un lugar más conveniente donde comer y dormir, pero pasaban como sombras indiferentes, sin detenerse a ver el estropicio. Jaime ejercía su oficio con vocación de apóstol y con la misma tenacidad que con su padre sacó del abandono a las 3 Marías y amasó una fortuna. Él dejaba sus fuerzas trabajando en el hospital y atendiendo a los pobres gratuitamente en sus horas libres. Usted es un perdedor sin remedio, hijo, suspira Trueba. No tiene sentido de la realidad. Todavía no se ha dado cuenta de cómo es el mundo. Apuesta a valores utópicos que no existen. Ayudar al prójimo es un valor que existe, padre. No, la claridad, igual que su socialismo, es un invento de los débiles para doblegar y utilizar a los fuertes. No creo en su teoría de los fuertes y los débiles, replicaba Jaime. Siempre es así en la naturaleza. Vivimos en una jungla. Sí, porque los que se hacen las reglas son los que piensan como usted, pero no siempre será así. Lo será porque somos triunfadores,
sabemos desenvolvernos en el mundo y ejercer el poder. Hágame caso, hijo, asiente cabeza, ponga una clínica privada, yo le ayudo, pero córtela con sus extravios socialistas. Predicaba Esteban Trueba sin ningún resultado. Después que Amanda desapareciera de su vida, Nicolás pareció estabilizarse emocionalmente. Sus experiencias en la India lo dejaron el gusto por las empresas espirituales. Abandonó las fantásticas aventuras comerciales que le atormentaron la imaginación en los primeros años de su juventud, así como su deseo de poseer a todas las mujeres que se le cruzaban por delante. Y se volvió el anhelo que siempre tuvo al encontrar a Dios por caminos poco convencionales. El mismo encanto que antes empleó para conseguir alumnas para sus bailes flamencos, le sirvió para reunir a su alrededor un número creciente de adeptos. Era en su mayoría jóvenes hastiados de la buena vida, que deambulaban como él en búsqueda de su filosofía que les permitiera existir sin participar en los ajites terrenales. Se formó un grupo dispuesto a recibir los milenarios conocimientos que Nicolás había adquirido en Oriente. Por su orden, se reunieron en los cuartos traseros de la parte abandonada de la casa, donde Alba les repartía nueces y les servía infusiones de hierbas, mientras ellos meditaban con las piernas cruzadas. Cuando Esteban Trueba se dio cuenta que a sus espaldas circulaban los coetáneos y los epónimos, respiró por el ombligo y quitándose la ropa a la menor invitación, perdió la paciencia y echó amenazándolos con el bastón y con la policía. Entonces Nicolás comprendió que sin dinero no podría continuar enseñando la verdad, de modo que empezó a cobrar modestos honorarios por sus enseñanzas. Con eso pudo alquilar una casa donde montó su academia de iluminados, debido a las exigencias legales y a la necesidad de tener un nombre jurídico, lo llamó Instituto de Unión con la Nada, IDUN. Pero su padre no estaba dispuesto a dejarlo en paz, porque los seguidores de Nicolás comenzaron a aparecer fotografiados en los periódicos, con la cabeza afeitada, taparrabos indecentes y expresión beatífica, poniendo en ridículo el nombre de los Trueba. Apenas se supo que el profeta de Idún era el hijo del senador Trueba, la oposición explotó el asunto para burlarse de él, usando la búsqueda espiritual del hijo como una arma política contra el padre. Trueba soportó estoicamente hasta el día que encontró a su nieta Alba con la cabeza rapada, como una bola de billar, repitiendo incansablemente la palabra sagrada Om. Tuvo uno de sus más terribles ataques de rabia. Se dejó caer por sorpresa en el instituto de su hijo, con 2 matones contratados para tal fin, que destrozaron a golpes el escaso mobiliario y estuvieron a punto de hacer lo mismo con los pacíficos coetáneos, hasta que el viejo comprendió que una vez más se le había pasado la mano. Les ordenó detener la destrucción y que lo aguardaran afuera. A solas con su hijo consiguió dominar el temblor furibundo que se había apoderado de él, para mascullarle con voz contenida que ya estaba harto de sus bufonadas. No quiero volver a verlo hasta que le salga pelo a mi nieta, agregó antes de irse con el último portazo. Gracias, Alexandro. Gracias. Muy bien, llegamos hasta ahí por temas de tiempo. El día martes terminaremos con el capítulo seguramente. Y bueno, ya acercamos al final del relato. Interesante, ¿no? Parece que Esteban no cambia su forma de ser hasta el último. Genio y figura. Vamos un ratito a salas, entonces vamos unos minutitos nada más para conversar. Estamos pocos, somos 8, así que 4 nos va a venir una buena conversa.
Nada, nos encontramos en las salas, pues ahí Alexao te encargo la una sala y me voy a la otra. Vamos ingresando. Ahí ese fueron todavía, ¿no? Ahí deben haber entrado ya. Hola, hola, ¿cómo vamos? Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido el capítulo? ¿Qué reflexiones nos merece? Nos escuchamos un ratito. Listo. Bueno, ya que empecé a hablar, empiezo yo ya. Adelante, Irma, sí. A ver, a mí me llama bastante la atención del capítulo y un poco ligándolo a lo que al análisis este que tú nos comentaste, ¿no? Donde hablaba eh, de esta ideología feminista, del poder, de todo el trabajo que hicieron estas cuatro mujeres en el libro, ¿no? Entonces lo ato de alguna forma a que hasta el último la cabeza de Nidia estaba presente, ¿no? Entonces justo lo que tú leías, ¿no? Nidia representó este inicio de poder darle este derecho a las mujeres, ¿no? Si bien es cierto, no logró concretarse y creo que tampoco con Clara. No sé si eso representa también el tener siempre la cabeza de la mamá, ¿no? Entonces, es, eso también me parece impresionante porque siempre estuvo ahí, ¿no? No fue la del papá, sino estuvo la de la mamá y ahorita con la muerte de Clara, pues se entierra, pero igual Clara dijo, voy a seguir presente y eso lo prometió a su nieta, ¿no? Entonces, eso es lo que se sigue, se perpetúa ese cambio que está haciendo y que se vio desde Nidia, pero todavía no logra concretarse, ¿no? ¿Qué más también me parece interesante de este capítulo? Bueno, todo el cambio que se da en la dinámica familiar e inclusive en la misma casa con la muerte de Clara, ¿no? Y eso que a pesar de que ella eh, no, no se relacionaba mucho inclusive con estos temas de la casa, ¿no? Pero cuando ella muere, todo eso empieza a notarse. Que a pesar de que ella no le gustaba mucho eso y vivía en su mundo, eso hoy se siente y empieza a decaer. Era como que al fin y al cabo el alma de la familia y de la casa, ¿no? Entonces eso es lo impresionante, pero me gusta también mucho esa parte de la promesa que le hizo a su nieta, ¿no? De que va a seguirse comunicando con ella y al final Alba apenas termina el entierro de Clara, pues va a esperar eso. Entonces, atándolo a lo que tú leías al inicio, es como Nidia empezó este movimiento que siguió con Clara y se notó con tanta gente que vino a su entierro. Entonces, todo lo que sin ser una figura, de pronto, no, la novela no dice que era muy conocida, pero al final, con todo lo que hizo, se ve cómo la apreciaban, ¿no? Pero no logró concretarse de pronto este tema del derecho femenino, pero entiendo que se va a seguir transmitiendo con Alba, ¿no? Entonces eso es lo que me llama la atención bastante de este capítulo. Gracias, Irma, muchas gracias. Sí, no es casual que justamente con el entierro de Clara se entierra Nibia, ¿no? Porque la cabeza estaba ahí. Pero justo ahora que se entierra Clara, justo ahora sale Nibia también en escena y yo creo que un poco contextualiza esa genealogía, es decir, son como pasos que se han ido dando, ¿no? El análisis por eso era muy, muy oportuno ahora, porque justamente nos ayuda a ver cómo en toda esta realidad generacional que se va dando, la cabeza de Nibia todavía ahí, Clara ahora desestructura su vida, todo,
Y un poco a mí me gusta mucho esta imagen que Isabel Allende es muy sutil, ¿no? Ahora que ya la estamos como analizando el texto a más profundidad. Esto de que Esteban Trueba se va achicando, ¿no? Y es que Esteban Trueba se ha ido achicando frente a la figura de Clara, es decir, ha ido perdiendo todo el protagonismo, lo único que le queda es como la rabia, ¿no? Lo que le hace como imponerse, pero él mismo es pequeño ya, frente a la figura de Clara. Y claro, esa muestra de afecto a Clara, ¿no? Clara congregaba a todos, era una matriarca, tal cual, ¿sí? Todo giraba alrededor de Clara. Incluso, como tú decías, Irma, curioso, ¿no? La que no le interesaba mucho los asuntos prácticos, muere y lo práctico también cae junto con ella, ¿no? O sea, congregaba, era un centro, Clara, ciertamente. Mamá. Sí, sabes que, como tú dices, ¿no? Lo que yo veo en este capítulo también es la vulnerabilidad del Esteban Trueba. O sea, a pesar de que era una persona iracunda, enojona y todo, en realidad era una persona muy vulnerable, muy, ¿qué te digo así? O sea, no tenía ese poder que supuestamente él tiene, porque se le ve, ¿no? Se le ve que muere su esposa, como tú dices, esta parte que se va achicando, ¿no? Él ya se ve casi del tamaño de su esposa y él se creía mucho más alto. Eso. Eso por un lado. Por otro lado, también el hecho de que se va Clara y él se siente ya nada, o sea, un nadie, o sea, y toda la noche le acompaña, ¿no? Y le conversa, y a los años, dice, después de tantos años, logra volver a conversar con su esposa, ya la esposa muerta, Clara muerta, y ahí recién logra conversar, y ahí como que se siente perdonado. Entonces, es, es esta parte, digo, esta parte tan vulnerable del ser humano nos enseña a él, nos muestra ahorita la humanidad, o sea, así, al desnudo, ¿no? A pesar de que parece una persona muy fuerte, no lo es. Y no puede dominar nada, porque nada, absolutamente nada, ni los hijos le hacen caso. No puede cuidar una casa, no puede cuidar a y hasta la nieta se rasura la cabeza. O sea, claro, eso, ahí yo me doy cuenta y digo, o sea, es nada. Y esa es la vulnerabilidad, ¿no? Del ser humano. No por tener el poder, no por tener el título, no por tener el dinero. Eso realmente no le da el poder, no le da la fuerza. Y ahí nos damos cuenta que Clara, más bien eh, con su amor, con su sencillez, era muy amada por la gente. Ella era realmente la que tenía la fuerza. Muchos fueron a su entierro, gente que el mismo Trueba se asombró, ¿no? Gente de las Tres Marías, gente de todos los barrios. Entonces ahí me doy cuenta y digo, así somos los seres humanos. Pensamos que tenemos el poder porque tenemos a lo mejor un título, porque tenemos a lo mejor algún bien material, pero no es así, porque la fuerza y el vigor viene de la generosidad, del amor, de la sencillez. Es Gracias, mamá. Sí, interesante esta imagen que mencionas porque hay una falsa fortaleza en Esteban, ¿no? Es decir, lo que él representa, todo este sistema, nosotros lo simbolizamos como sistema patriarcal, pero quitémosle el patriarcal porque a veces puede sonar muy como, pero la violencia que representa en realidad es una debilidad muy fuerte, ¿no? Es falsa, ya cuando va uno al fondo se desvanece, ¿no? Como decías, Ujú. Clara tiene otra fortaleza mucho más importante, que es el amor, el cuidado, ¿no? Y lo interesante es que me encanta esta parte también y sería bueno rescatarla siempre. Dice Esteban que le sentía a Clara, ¿no? Que le veía incluso. O sea, lo que quiero ir es que tampoco hay una mirada de revancha, ¿no? De ahora yo me impongo como mujer o tú. No, no, no se trata de eso. Se trata de la armonía, de los contrarios, ¿no? Distintos pero en armonía. Yo creo que hay un cierto perdón. Esteban debe sentir ese perdón, ¿no? Entonces no hay una victimización, ni hay una cuestión de querer como culpar o no, me parece muy sutil ese hecho de que Clara se le siga pareciendo a Esteban, incluso con todo lo que ha pasado, ¿no? Muy interesante, la verdad. Gracias.
No sé si yo quisiera cerrar con algún comentario. Sí. A ver, me impresiona a mí como Esteban, como dijo Eli, es muy vulnerable ante la muerte de Clara, ¿no? Le, le afectó mucho. Creo que en el momento que él está a solas con el cuerpo de Clara, es como que, no sé, siento como que él identifica, no sé, un perdón, hasta cierto punto se arrepiente, no sé, lo tomo de una forma diferente a Esteban en este caso. En el momento que, claro, se aparece el espíritu de Clara, yo entiendo que es como un perdón de parte de ella. A pesar que no es que se comunica con él, sino que es como que de una manera sutil, sin resentimientos. Me llama mucho la atención también cuando ya le entierran con la cabeza de Nivia. Claro, marcan un antes, un durante y un después, ¿no? Que sería al final, supongo que es con Alba. Por otra parte, me llamó la atención el discurso o la conversación que tiene Jaime con Esteban, ¿no? Donde Jaime discute y le lleva a la contraria, pero en el sentido él habla de la ayuda a los demás, ¿no? Que siempre en algún momento va a bajar o va a caer esta actitud que representaba Esteban, ¿no? Todos los ideales de él y la forma de ser y todo lo que englobaba la personalidad de Esteban, ¿no? Y ante las demás personas. Eso y nada, me dio mucha risa al final lo de Alba, lo de lo que pasó con la cabeza, que se rapó y eso. No pinta nada. Esteban ya no manda, parece que ya ni le temen. Y para mí tiene mucho significado el tema de que él se achica. Es como que, no sé, me recordó incluso hasta a Franz Kafka. Mm. Quedó, quedó mal. Eso. Y mira qué curioso con esto que mencionas, no es solamente ya en la familia, en la política, ¿no? Ya se le burlan por eso, ¿no? O sea, ya es una burla para todos. Qué feo final de Esteban en cierto sentido, pero por un lado yo creo que está bueno esto de verlo como una imagen donde se revela la verdadera vulnerabilidad de Esteban, es decir, todo este caparazón que lleva puesto, en el fondo no tiene nada, ¿no? Ujú. O sea, eso, y yo creo que es bien simbólico eso porque, no sé, me remito, ya estoy ahí haciendo algunas conexiones. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, esta imagen que a veces tenía de niño cuando te decían los niños no lloran, ¿no? El hombre tiene que ser fuerte. Bueno, ese es un caparazón que en el fondo termina reflejando una honda debilidad, ¿no? Y nos enseñaron a que no hay que llorar y que tenemos que ser fuertes, y terminamos siendo realmente muy vulnerables. Por el contrario, en vez de sernos fuertes, nos hicieron muy vulnerables. Entonces, a lo que voy es que son discursos que se van como poniendo como capas que terminan haciendo el efecto contrario. Y en Esteban, todo eso se refleja en la violencia, ¿no? Todo eso sale como una ira. Pero también Sí, me, ajá. perdón, pero también me llama la atención la reconciliación que mencionabas, ¿no? O sea, hay una reconciliación, parece y no parece, pero él por lo menos en ese momento vive una reconciliación. Y eso es lo importante, creo, ¿no? No hay que verlo pesimista todo. Sí, amigos, a decir algo. Sí, perdón, casi te interrumpo. No, Yo digo que atrás de toda la ira, yo creo que está el mm, miedo tal vez a no ser reconocido, a no ser, yo que sé, obedecido, a no imponer sus ideas. Entonces yo creo que eso le hace una persona furibunda, digo yo. Ujú. bueno, Aristóteles, algún rato les comenté, ¿no? Decía que atrás de la ira estaba la tristeza, ¿no? La tristeza era el origen de la ira, porque la tristeza en su lado más violento se reproduce en una funda ira y la tristeza en su lado más desasiado se hace en depresión, porque en el fondo la ira como la depresión lo que son es falta de alegría frente a la vida. Mm. Entonces el núcleo es la tristeza. Capaz y Esteban es una persona profundamente triste, sola, puede ser también. Interesante, ¿no? Y Bueno. justo, perdón, iba a decir eso. Creo que al final
lo que demuestra la lectura, no sé, bueno, no sé en qué ir a acabar, pero se queda solo. Se le muere Rosa, se le muere Clara y se queda solo. Yo creo que la muerte de él va a ser bien, bien triste. Y también me llama la atención que, claro, se acuerda de Rosa, se acuerda de Clara, Rosa la Bella, Clara Clarividente, y también manda a hacer, o sea, él mismo confecciona, dice, para hacerles unos mausoleos y de dos ángeles, y él quiere Ah, estar en la mitad de ellas, imagínate. No sé qué significado tenga para él, pero es como que es o sea, son sus interesante. dos amores. Ahora que mencionas, nosotros habíamos dicho al inicio de la lectura que yo les había mencionado en algún momento que Rosa era como la dona angelicata, le decían, o la dama angelical, la que le lleva al bien, ¿no? Ujú, Que es un tópico literario ese, y parece que ahora Clara también, un poco ha sido esa función, ¿no? Pero habría que darle más vueltas, pero es interesante lo del mausoleo, ¿no? Bueno, en ujú. fin. Muy bien, vamos a salas que ya se nos ha ido la hora volando, así que voy a cerrar salas, nos vemos ahí en un ratito para despedirnos. Qué bárbaro, se nos va a ir el libro, es un libro extenso, ¿ah? Yo pensaba, suponía que era un poco más, pero es un libro extenso en realidad. Ya lo estamos terminando, después lo vamos a extrañar, seguramente. Después lo vamos a estar extrañando. Y si por ahí les gustó Isabel Allende, pues invitarles a que puedan seguirla revisando, que ahora está con un nuevo libro, ¿no?